Nació el 19 de marzo de 1958 en el seno de una familia de clase media. Ingresó a la Facultad de Derecho en 1976, se recibió como abogado en 1982. Cursó estudios de escribanía, los cuales no terminó. Un año de psicología, fue funcionario del Ministerio Público y fiscal de la Fiscalía del Crimen durante 14 años. A partir del momento en que abandona el Ministerio Público y Fiscal, se dedicó al ejercicio liberal, como dice él, de la profesión como abogado. Inclinó preferentemente a la materia penal. A partir del primer gobierno del Frente Amplio, fraude amplio como también lo dice él, ha tenido un rol preponderante en materia de denuncias. Bienvenido, doctor Gustavo Salle. Bueno, muchas gracias. Totalmente correcto el currículum vitae que acaba de describir. Efectivamente, nací en el barrio Sayago, en el seno de una familia de clase media, mi madre educadora, maestra de escuela especial. Mi padre era empleado de una empresa de importación de repuestos y vehículos ingleses, Saidat se llamaba. Tenía un hermano mayor, 7 años mayor que yo, Carlos Salle, dentista, catedrático de la Facultad de Odontología en el momento de fallecer, el 19 de noviembre del 2005. Soy casado, en únicas nupcias, con Alba Pereira, dentista, padre de 2 hijos, Nicole y Richard, y abuelo de 3 nietos. Mateo, de 1 año, que cumplió hace poquito, Benicio, de 2 años y 6 meses, y Bruno, de 14 años de edad, que son mi enorme preocupación en este momento, y le diría que en buena medida incentivo para esta cruzada quijotesca en la que nos acompaña nuestro colega y amigo, el doctor Enrique Viana, y dentro del marco institucional del Partido Verde Animalista, un partido que ya tenía su existencia, que había tomado contacto con nosotros antes de que nos decidiéramos a incursionar en la vida político-partidaria, y que una vez que con Enrique decidimos incursionar en la vida política partidaria, nos acordamos de ello, habida cuenta de que no nos daba el tiempo para formar nuestro propio partido. Teníamos plena coincidencia con la carta de principios ideológicos, programáticos, políticos del partido, y por lo tanto no hubo mayor inconveniente, excitación en llegar a un acuerdo y que ellos nos impulsaran entonces a la candidatura a la presidencia de la República, y acompañado en la fórmula con el doctor Enrique Viana a la vicepresidencia. Ya vamos a estar hablando de su participación en la política, pero esto se lo digo sinceramente, yo cuando lo escuchaba a usted hablar, todo corre por mi cuenta, no por nada. Adelante. Yo lo escuchaba a usted hablar, veía que usted hacía denuncias, y denuncia, y después uno se pone a pensar, este hombre, con todo respeto se lo digo, sí, parece un loquito suelto. Un loco suelto. Viejo ¿Qué loco. hace? Denuncia. Nunca llegan a nada las denuncias. ¿Usted cómo se siente en ese sentido? ¿Usted cree que es un loquito suelto? No, mire, primero no me molesta que me digan, sobre todo los detractores, un viejo loco. No me molesta en absoluto. Porque veamos lo siguiente. Quienes a nosotros nos endilgan la condición de viejo loco, consideran que es cordura que haya un muerto cada 23 horas. Consideran que es cordura que el 56% de los niños que nacen en el Uruguay nacen por debajo del límite de la pobreza. Consideran que es cordura la violación de los derechos humanos, grave, permanente y sistemática. Consideran que es cordura que un presidente de la República pueda entregar en un despacho de una empresa multinacional finlandesa el recurso vital del ser humano, ya no del ser humano, de la vida inclusive más elemental y básica. Consideran que es absolutamente normal, cuerdo, que no exista más el Poder Judicial, que el Poder Investigativo recaiga en el propio Presidente de la República.
consideran que es normal que la educación esté en la situación en la que se encuentra, en la que en las pruebas internacionales estamos a la altura de Honduras, Salvador. Consideran que es normal que, por ejemplo, una denuncia por violación de un niño de 8 años a manos de un adolescente de 17 en el INAU, que era portador de SIDA, que en conocimiento de las autoridades del INAU, la medida que se tomó era la de poner una máquina expendedora de preservativo, de manera tal de que el violador no contagiara al violado, pero no se reprimía, no se atendía esa violación. Nosotros hicimos esa denuncia y esa denuncia está absolutamente probada y se archivó. Entonces, cuando yo le cuento someramente esto que los que me endilgan a mí la condición de loco encuentran que es cordura, yo les digo lo siguiente: quédense ustedes con su cordura, yo prefiero mi locura. Ustedes junto a su hermano tuvieron el rol de fundadores de un comité de base denominado Paz para Nosotros. Paz para todos. Paz para todos, disculpen. Paz para todos. Paz para todos. Usted, comité de base para el Frente Amplio. Correcto, sí, sí. Frente Amplio. Sí, sí. Y ahora usted dice el fraude amplio. ¿Qué cambió de aquella época cuando usted funda ese comité de base a este Frente Amplio de ahora? Todo cambió. Cambió todo. La pregunta es muy buena. Tiene un alcance filosófico, existencial. Podríamos ir a los cambios personales, individuales, o a los cambios contextuales, globales, porque todo cambió. Yo tenía 13 años, por lo tanto mi madurez psicológica, mi experiencia de vida, era todo absolutamente muy verde, muy en formación, muy carente de vivencias, de conocimiento del ser humano, de la sociedad. Muy, yo diría muy puro, porque usted sabe que la experiencia tiende a ir de alguna manera corrompiendo al ser humano. Y si no lo corrompe, por lo menos lo hace terriblemente desconfiado. El joven, precisamente por esa falta de experiencia, es más confiado y piensa que los problemas que empieza a descubrir son fácilmente abordables y solucionables. Tenemos entonces una etapa de mi vida de inmadurez, llena de esperanzas, de proyectos, de ideas. Es decir, una etapa idílica. Con un hermano mayor, en 7 años, pero también, por cierto, muy joven, somos fundadores en las bases. No intervenimos, por supuesto, en los acuerdos cupulares que dieron origen a este frente. Pero el frente, desde la cúpula, proyectó una idea de esperanza. Eso no cabe la menor duda. Y una idea de esperanza no solamente en los frenteamplistas. Hasta los detractores, los opositores, decían: ¿será posible que esta gente sea diferente a nosotros, pueda encarar el rol de gobernantes en una manera más limpia, más pura, más decente de lo que lo estamos haciendo nosotros? Tenían esa duda. Y una duda que en definitiva podría traducirse en una cierta esperanza. Es más, había un jingle, un spot publicitario del Frente Amplio, que era un individuo con valijas, si mal no recuerdo, en el puerto para irse. Y el spot decía: hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza. Es decir, que el tema de esperanza en el cambio, pero en el cambio ontológico del ser humano, el cambio de actitud del ser humano, era de la esencia de esa presentación de esta formación política. Y todos albergamos, de alguna manera, vuelvo a repetir, ese sentimiento. Así nos acercamos al Frente Amplio y así somos fundadores en las bases. Un pequeño comité de donde se irradiaba el mensaje de cambio y esperanza. En un mundo diferente,
en un mundo que estaba en una situación de confrontación, por lo menos en apariencia, esto es importante señalarlo, en apariencia en una suerte de confrontación ideológica de dos bloques, el bloque de la OTAN, el bloque occidental y el bloque del Pacto de Varsovia, es decir, el bloque comunista, el socialismo real. Esa confrontación, esa aparente confrontación, se daba a nivel planetario. No había ningún rincón del planeta Tierra donde esa confrontación no se manifestara de alguna manera. En América Latina, por supuesto que fue muy clara esa confrontación. Estaban los partidos tradicionales afiliados al bloque de la OTAN, al capitalismo anglosajón, sionista, masónico, y por otro lado estaba el comunismo, que se nos presentaba como la oposición radical, la confrontación de guerra, más aparente que real. Vuelvo a hacer la misma precisión. El concepto de más aparente que real lo tengo en este momento, lo tenemos en este momento. Lo podemos decir con el diario del lunes, claro. Pero estábamos en el domingo, se estaba jugando esa partida. Era una partida de las élites, era una partida de las grandes corporaciones, de lo que yo llamo la cleptocorporatocracia internacional, que nos manipula, nos manipulaba y nos manipula. Aquella confrontación era una manipulación de dominación. Típicamente la metodología hegeliana, la metodología dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. En este momento estamos viviendo la síntesis de aquella confrontación hegeliana OTAN, Pacto de Varsovia, que concluye con el triunfo absoluto de las corporaciones y de la élite occidental. No existe más esa confrontación. Hoy la confrontación ya no es ideológica. El socialismo real, el comunismo desapareció. Hoy se desnuda ante el mundo una confrontación de carácter económica de las grandes corporaciones por espacios de poder y espacios de recursos naturales fundamentales, que ya perdió aquella apariencia de conflicto ideológico. Cuando desaparece el socialismo real por implosión de la Unión Soviética, por fracaso del modelo, un fracaso total del modelo, por supuesto que los partidos comunistas del mundo, los partidos socialistas, los partidos de izquierda radicalizados, se quedan sin referente. Y lo que es peor, se quedan sin el apoyo económico. Entonces sobreviene una reconversión total de esas fuerzas. Es lo que los italianos llamaron el aggiornamiento de la izquierda internacional. ¿Qué es el aggiornamiento? Es lo que yo llamo el travestismo ideológico. Querían seguir manteniendo un electorado de izquierda, querían seguir teniendo una apariencia de confrontación con el sistema capitalista para poder hacerse del poder. Pero en definitiva, sus planes, sus proyectos, sus modelos, por supuesto que no iban a ser los del pasado, que habían fracasado por imperio de los hechos, y era una forma de disimular ese corrimiento total y absoluto hacia el sistema capitalista colonizador o colonialista, según de dónde el punto de vista que se tenga, pero lo cierto es que hay un corrimiento. El fraude amplio experimenta o es la máxima expresión o la expresión por antonomasia de este devenir de carácter político internacional. Es el ejemplo de laboratorio. Los individuos
se volcaron claramente hacia el capital corporativo internacional, mucho más que los partidos tradicionales, mucho más que la propia dictadura militar, pero mantienen una indumentaria, una apariencia, un discurso, una teoría, un relato que trae algunos puntos de la vieja izquierda para mantener cautivo a ese electorado que sufre las consecuencias de este sistema hegemónico que se ha dado en llamar globalización, que en realidad es imperialización. Esa es la definición entonces de por qué le llamo fraude amplio, pero con un término que describe claramente este análisis que nosotros estamos realizando y que evidencia la realidad fáctica que vivió esta fuerza política. Vamos a una pausa y me contesta al venir de la pausa. Usted nombra personajes nefastos. Sí. Que no debieron nacer. Me lo contesta después de la pausa. Sí, con todo gusto. Continuamos con las cartas sobre la mesa desde el Puerto Mercado Hotel. Continuamos con el doctor Salle. Le habíamos quedado una preguntita anteriormente en el otro bloque, que era que usted nombra personajes nefastos en esta historia que usted hace. Sí. Fundamentalmente focalizo esa calificación en José Mujica. José Mujica es un hombre que tiene sobre su espalda enormes responsabilidades en cuanto a todos los hechos desgraciados que nos tocó vivir a quienes nacimos en la década del 50-60. José Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional, protagonista de aquella confrontación que pensábamos que era una confrontación ideológica por grupos que sincera y lealmente estaban enfrentados, por un grupo que pensaba que podía modificar las cosas y lo decía para mejorar la vida de la gente, y que asumieron la lucha armada. Asumieron la lucha armada en un país que, comparativamente con la realidad que ellos pergeniaron como gobernantes, era infinitamente superior. Si miramos cualquier elemento de comparación del Uruguay de hoy con el Uruguay de la década del 60, comienzos del 60, cuando comienzan las actividades armadas del movimiento Tupamaro, todos los indicadores eran superiores. Llevaron adelante un grupo foquista armado que pretendía subvertir la democracia formal que se vivía en ese momento, una democracia formal que funcionaba institucionalmente conforme a las reglas de la Constitución y de la ley. Digo democracia formal porque en este sistema de dominación que vivimos y que se arrastra desde muchísimos siglos, las élites siempre han tenido el poder. En este sistema de dominación, las élites en lo sustancial son las que mandan, disimuladamente, discretamente, secretamente, a través de distintas instituciones, unas abiertas, otras discretas, como la masonería, que es discreta, por ejemplo, pero siempre mandan, siempre están allí con sus agentes en lo que es la supraestructura estatal, es decir, en el gobierno, en la administración. Pero había una democracia formal. Se alzan militarmente, armadamente, y comienzan a matar, a secuestrar, a robar, a torturar, siempre en nombre de la liberación nacional, siempre en nombre de la lucha por los más humildes,
contra el capitalismo, contra el opresor, contra el colonialismo, contra la élite dominante del mundo, contra los banqueros especuladores y estafadores. Muy bien. Naturalmente generan la respuesta. Y en la respuesta involucran a mucha gente, entre ellos funcionarios policiales, funcionarios militares, gobernantes, empleados públicos, y como toda lucha armada comienza a morir gente. Son, o mejor dicho, es responsable inmediato de muchas muertes. Y en función de determinados discursos. Pasa el tiempo, va preso, sufre, obviamente, la aflicción de la cárcel, nadie puede discutir ese aspecto. Hay toda una polémica con respecto a cuán sufrido fue, no voy a entrar en ese aspecto. Obviamente que quien toma las armas sabe que se enfrenta a fuerzas armadas constituidas institucionalmente y que por lo tanto puede correr el riesgo de enfrentar la cárcel. Termina la dictadura militar en Uruguay, porque a la élite ya no le servían los militares. A las dictaduras no las derrota el pueblo. Las dictaduras son instrumentos, son metodologías de acción de la élite. La élite tiene la capacidad de digitar qué tipo de institución sirve conforme al contexto histórico que tiene que enfrentar. Cuando digo la élite, me estoy refiriendo a seres humanos de carne y hueso, pero que tienen fortunas incalculables. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la dinastía Rothschild. Me estoy refiriendo a agentes de la dinastía Rothschild, como Rockefeller, Soros, Singer, Harwood, Van der Leef, cientos o miles de personas, pero miles de personas que dominan a más de 7.000 millones. Fíjese qué sofisticado, bien armado, verticalizado debe ser la maquinaria de dominio para que unos pocos miles tengan sojuzgados a miles de millones. Inclusive ese sojuzgamiento tiene que darse voluntariamente. No puede ser un sojuzgamiento impuesto. Por eso las dictaduras son situaciones circunstanciales, unas más largas que otras, pero en definitiva la élite siempre quiere ir a un viso, a un contexto de dominación consentida. En ese sentido, disculpe que lo corte. Sí, adelante. Diría o rescato de sus palabras que si la élite no hubiera dicho la dictadura no me sirve más, podríamos estar en dictadura todavía. Teníamos militares hasta ahora, por supuesto. Y más le digo, estuvieron a esto de que el pueblo los aclamara con la reforma constitucional. Porque, en definitiva, en aquel panorama de violación terrible de los derechos humanos, porque vamos a acordarnos, fue una dictadura terrible. La institución Fuerzas Armadas tuvo en su seno a criminales sin precedentes, individuos que tenían a adolescentes, las violaban, las torturaban, mataban madres con hijos en el vientre. Que quede muy claro, que quede muy claro. Fueron, dentro de las Fuerzas Armadas, hubo criminales despiadados. Eso no lo podemos negar. Claro. Usted me dirá, del otro lado, también tuvieron crímenes brutales, por supuesto. Es más, tuvieron un crimen que los marca para toda la vida, que es el crimen de Pascasio Báez. Una fuerza política, una fuerza militar, un movimiento armado de liberación nacional que se dice luchar
por el proletariado, por el empleado, por el dominado, por el gobernado, por el sojuzgado, por el colonizado, y mata a un peón rural porque descubrió una tatucera. Un crimen sin precedentes. De ese movimiento formaba parte este hombre, Mujica. Por lo tanto, tiene una responsabilidad mediata con ese homicidio. Ese homicidio que no tiene explicación ninguna. Ahora bien, pasa el tiempo y ese individuo llega a presidente de la República. Cuando llega presidente de la República, es el mejor instrumento que haya tenido la élite para utilizar al Uruguay como un laboratorio de experimentación de la dominación, viabilizado por este individuo, por José Mujica. José Mujica es lo más nefasto que haya tenido el país. Por esto que le estoy diciendo. Sí, sí. Por haber hecho del Uruguay un laboratorio, por haber hecho del Uruguay un narcoestado, donde el consumo de droga de la juventud, a partir del gobierno de él, ha sido exponencial. Lo endeudó, lo corrompió, lo extranjerizó, lo lumpenizó, lo fundió como ningún gobernante en la historia. Para el Uruguay, que José Mujica no hubiera nacido, habría sido una gran felicidad. Sus contactos con estas élites criminales fue público y obsceno. Público y obsceno. Está la foto de él dándole a Rockefeller un mate. Está la foto de él hablando con Soros. Criminales. Criminales de lesa humanidad. Criminales de lesa humanidad que por sus criminalidades de la década del 60 y del 70, Mujica tomó las armas, mató gente, hizo morir muchísima gente. ¿Cuántos estudiantes, cuántos obreros murieron por el discurso de la liberación nacional? Todos están en la cuenta del Movimiento de Liberación Nacional, muchos están en la cuenta del Partido Comunista Uruguayo. Partido Comunista que hoy viabiliza la bancarización obligatoria, que hoy viabiliza UPM2, la entrega del recurso natural más importante para el ser humano. 70% de su cuerpo es agua, es el líquido vital. Se lo entregamos a una corporación a través de un contrato coimero, con el aplauso del MLN, con el aplauso con la actividad del gobierno constituido por el Partido Comunista, por el MLN. Y usted no quiere que le digan, digo, es una forma de decirlo, y usted no admite que yo le diga entonces fraude amplio, no admite que le diga que este hombre Mujica ha sido lo más nefasto, no es el único. No, no es el único. No es el único. Según lo que usted dice. Claro que no es el único. Tabaré Vázquez está en pero la por lista, supuesto, Astori está en la lista, Rossi está en la lista. Bonomi está en la lista. Esta cúpula es una cúpula delincuencial. Lo fue en el pasado y lo es en el presente. Los que usted mencionó, Bonomi debería estar preso. Por lo que dice él, no por lo que digo yo. Él admite el hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario está definido, amigos, como tortura por el artículo 22, inciso C, de la ley 18.026. Si yo fuera ministro del Interior y digo, en las cárceles de mi gobierno hay hacinamiento, si tuviéramos un poder judicial valiente e independiente, al terminar la locución tendría que tener un patrullero en la puerta esperándome. Señor ministro, discúlpeme, me tendría que decir el agente policial, pero yo tengo una orden de un juez. Usted confesó un delito de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad, no una apropiación indebida, no una estafa. Permítame, lo vamos a llevar al juzgado. El juez hace la inspección ocular, el juez ve los videos que ven ustedes. Usted vio los videos, Sí. Con unas lanzas de la época medieval, enfrentándose.
¿Sabe dónde está la denuncia que yo hice, que la tiene el juzgado penal de 24 turnos, ficha 2-38502/2016, van a ser 3 años, archivada? Yo le pregunto, el juez que archivó mi denuncia sobre violación de los derechos humanos, sobre crímenes de lesa humanidad de esta fuerza política, el fraude amplio, ¿cómo es posible que la haya archivado? Si todos los días el propio comisionado parlamentario sale y denuncia. El propio director nacional de policía habla de un proceso de hondurización del país. Todo esto se debe al fraude amplio, a esta gente. Fíjese la contradicción brutal que tenemos en el fraude amplio, que tienen en el fraude amplio. El presidente del fraude amplio es Miranda, hijo de un torturado desaparecido, después apareció el cadáver, ¿verdad? Y Chelini, hijo de un asesinado, forman parte. Miranda era asesor del Ministerio del Interior cuando se torturaba en las cárceles, directamente involucrado en crímenes de lesa humanidad. ¿Se da cuenta? Eso es travestismo ideológico, eso es traición, eso es mentira, eso es demagogia, eso es manipulación, eso es embuste. Yo los acuso públicamente, criminales de lesa humanidad. Llévenme al juzgado, porque llevándome al juzgado, por lo menos, vamos a tener que desarchivar el 238.502/2016, porque me van a decir, usted me difamó. No, Miranda, yo no te difamé. Aquí está el expediente. Aquí está lo que pasaba cuando tú estabas de asesor del ministro Bonomi. No, Bonomi, yo no lo difamé. No, Vázquez, yo no lo difamé. Ustedes son criminales de lesa humanidad. Que no tengamos una justicia independiente que se anime a meterlos presos como debió ocurrir por la estafa de Pluna es otra cosa. Esa es otra denuncia que usted hizo que también está tengo. Mire, lo que es por denuncia, sí, podemos pasar 24 horas seguidas. Yo tengo un expediente que tiene esta altura, la mesita, que es el expediente de Gonzalo Fernández, con el tema de los peiranos, esa conspiración que involucró a los 3 poderes, ¿verdad? Y que terminó sin procesamiento. Pero el juez que no procesó terminó de fiscal general, ¿no? No hay almuerzo gratis y un favor se paga con otro, son los refranes. Muy bien, tenemos mucho para hablar, pero quería terminar de fundamentar ese concepto duro, radical, de que fue lo más nefasto. Porque hacia el exterior, con esa cualidad de doble discurso, está bien visto en el exterior, dice, de donde hoy te digo una cosa, mañana te digo la otra. A mí me gusta mucho viajar, y es más, puedo viajar por el ejercicio de la profesión. Mi señora es profesional, yo soy profesional, tenemos ingresos que en lugar de comprarnos el último 0 kilómetro, cosas por el estilo, viajamos. Con el esfuerzo de nuestro trabajo, ¿eh? No soy político. Yo no paso viáticos al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo. Yo no hago viajes a Bangladesh bancado por el Palacio Legislativo, ¿verdad? Es más, tengo muy buenos contactos dentro del Palacio Legislativo en cuanto a viáticos se refiere. Les podría dar la lista de lo que gastó cada senador o diputado en sus viáticos. Yo viajo con el esfuerzo de mi trabajo. Y efectivamente, he tenido varios encontronazos en distintos países, en Holanda, en España, en Portugal, porque José Mujica es el presidente pobre, el presidente de los humildes. Y entonces yo le tengo que decir, no, mire, que él no sea un individuo aseado, que él no sea un individuo con buenos modales, que él no sea un individuo que le preocupe el aspecto estético, que viva en una chacra desprolija, mal trabajada, no significa que sea pobre, y menos aún significa que sea trabajador. Él ha vendido una imagen, él ha generado un personaje, y ese personaje es el que ha proyectado hacia el exterior, es el que se ha comido
la gente del exterior, que lo hace todavía más nefasto, Efectivamente, él tiene una, digamos, proyección hacia el exterior positiva, pero conforme a todo lo que hemos descrito, es terriblemente negativo. Y además él logra decir en el exterior cosas que después no hace en lo interior. Es el doble discurso, es lo que él ha confesado. Como te digo una cosa, te digo la otra. Vamos a otra pausa y Con continuamos. gusto, cómo no. Continuamos con las cartas sobre la mesa, continuamos con el doctor Rosalle. En el otro bloque usted nos hablaba de la gente nefasta que tiene el Frente Amplio, y usted en un momento determinado en algunas entrevistas dijo: el Frente Amplio es una asociación para delinquir, ha destruido al Estado de Derecho eliminando el Poder Judicial y ha creado la monopolización de la Fiscalía General de la Nación. Sí, tal cual. ¿Es una asociación para delinquir? Es una asociación para delinquir. Es una asociación para delinquir, efectivamente. ¿Liderada por? En su momento por Mujica, Ahora por Tabaré en su Vázquez. momento por Tabaré Vázquez. Y van alternando los capos de la mafia conforme llegan a la presidencia de la República. Son una asociación para delinquir. ¿Por qué son una asociación para delinquir? Porque utilizan su condición de gobernantes para hacer negocios, ya sea para el partido, ya sea para su familia. Negocios ilegales, negocios inconstitucionales, negocios inconfesables. Usted dirá entonces, pero si es así, ¿por qué la justicia no los procesa? ¿No será que usted es un viejo loco que no tiene pruebas? ¿No será que usted es un resentido del Frente Amplio? Un paranoico. ¿No será que usted es un paranoico? ¿No será que el Frente Amplio, como no le tiró con un puesto, usted está reaccionando de esta manera? ¿No será usted un viejo facho? Eso es todo lo que dicen mis detractores. Yo lo repito con todo gusto. Porque vamos a ir a un ejemplo que demuestra que todo eso es falso y que son una asociación para delinquir. Y después le voy a decir dónde está el problema. Vamos al tema Pluna. Pluna. Tema Pluna es del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Empieza a cocinarse en el 2006, 2007. Ahí aparece Campiani con Leadgate. Se trataba de la privatización de Pluna. Se trataba de venderle Pluna a una sociedad anónima. Pluna es una empresa, era una empresa estatal. Correspondía entonces, si quería venderse Pluna, realizar una contratación del Estado, un contrato público. ¿Qué establece la ley con respecto a los contratos públicos? Que tienen que hacerse a través de un método que asegure transparencia, cristalinidad, igualdad de condiciones y competencia, igualdad de competencia de los oferentes. Nos estamos refiriendo a una licitación pública internacional. Leadgate no llega a través de una licitación pública internacional, llega a dedo. Llega a dedo. No hubo licitación pública internacional. Violación de la ley. Violación de la forma de contratación del Estado. Contratación a dedo. La contratación a dedo es sospechosa. Es ilegal y por ilegal es sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De estímulos indebidos, de coima. 2007. Directorio de Pluna con componentes del Partido Nacional y no estoy seguro si del Partido Colorado. Nadie dice nada frente a ese procedimiento ilegal que llevan adelante Vázquez, Astori y Rossi, presidente, ministro de Economía y ministro de Transporte. El mismo elenco en los mismos lugares que tenemos hoy en el 2019. El doctor Salle, 2007,
con los elementos de la investigación periodística. En su computadora hace la denuncia. Se presenta ante el juzgado letrado de primera instancia en lo penal de 20º turno, 20 turnos. Denuncia. ¿Qué denuncia? Procedimiento ilegal. No se transitó por la licitación pública internacional. Sospecha de comisiones indebidas. Interviene fiscal Fernández Dobat, fiscal penal de 7º turno. Recibe la denuncia y ab initio, es decir, desde el origen, sin sustanciar ninguna prueba de las que podían emerger de los datos periodísticos, pide el archivo. Sin ninguna prueba, sin sustanciar ninguna prueba de las que mencionamos en la denuncia, ¿no? Por supuesto. Licitación, mencionamos todo el procedimiento de selección de Leadgate, que fue Focus Capital, mencionamos los contactos que había entre gente de Focus con gente del gobierno, había allí unos sobrinos del intendente de la época, en fin, damos todos los elementos para que usted con su poder de imperio como juez instructor y como fiscal llame a declarar, intercepte teléfonos, haga allanamientos, efectúe pericias. Esta negociación en manos de un juez que quisiera investigar y de un fiscal que quisiera investigar, en menos de 24 horas estaba desbaratada la operación Pluna y preso. Claro, se descabezaba el gobierno. Iba preso el presidente, el ministro de Economía y el ministro de Transporte. Para empezar. Ni que hablar los directores de Pluna, en fin, cantidad de personas. Cuando nosotros denunciábamos eso, Bendita TV, el programa de Piñeirúa, que era sarcástico, cómico, nos sacaba diciendo que Leadgate se va. Yo estaba con un chalequito de lana verde y decía Leadgate se va, porque sabía que esta negociación era una negociación en realidad encubría un verdadero negociado para enriquecimientos personales y terminar Pluna, fundir Pluna, dejar endeudado al país. Todo lo que pasó. Pero claro, en el 2007, cuando el presidente de la República se sacaba fotos sonrientes con Campiani bajando de los Bombardier en Carrasco, cuando salía el ministro Astori a decir en su tono catedrático, magistral, esta es una negociación perfecta. Lo pueden buscar en YouTube, Lo pueden buscar en YouTube y ahí lo ve a Astori con esa posición siempre de magíster, del hombre que revela la verdad. Cuando nosotros éramos adolescentes, hablaba sobre la deuda externa y decía, no podemos seguir pagando la deuda, perdiendo 46.000 puestos de trabajo para pagarle a los banqueros internacionales. Y claro, usted joven, decía que este hombre que sabe tanto de economía, que diga esas cosas lo conmovía, ¿no? Cuando pasaba todo eso, nosotros hacíamos la denuncia y el fiscal la archivaba de aire, ab initio, usando un término jurídico vulgarmente, de aire. Pasó el tiempo, se produjo todo el descalabro de Pluma. Vino el tema del caballero de la derecha, vino la foto de Lorenzo, que había firmado garantías solidarias del pueblo uruguayo, haciéndose cargo de las deudas de Leadgate, que había firmado cláusulas de indemnidad para Leadgate, diciéndole que no podía iniciarse juicios civiles para cobrar lo que había perdido el pueblo uruguayo. Claro, sorprendido el individuo, le sacaron una foto en esas condiciones. Estuvo en otras después, no quedó sola en esa. Y está en una actualmente. Bien. Nosotros habíamos denunciado en el 2007. El Partido Nacional. Se presenta el Partido Nacional. El Partido Nacional viene atrás mío siempre 4 o 5 años tarde. Sí, el Partido Nacional viene 5 años tarde con respecto a la actuación profesional del doctor Saya en materia de denuncia de la corrupción. Pero lo que es peor, ahora en mis denuncias está metido el Partido Nacional. Ahora ya no puede denunciar, porque está metido. Lo estuvo también en el pasado. Pero seguimos con Pluna, no nos vamos a distraer. Denuncia el Partido Nacional en el 2012 el tema Pluna, lo que yo había denunciado, y que estaba trancado
que había sido archivado varias veces. Claro, es el doctor Salle, es un individuo contra el mundo. Es el viejo loco denunciando. Es el viejo loco denunciando. Pero, cuando denunció el Partido Nacional, allí lo denuncia un partido tradicional, los políticos, todos con sus gabardinas color de compostura, frente a la prensa. Entonces, claro, fue otra cosa, se empezó a investigar. ¿Qué empezó a saltar? Empezó a saltar el negociado entre Lidgate, los 4 socios de Lidgate, y el gobierno. Claro, ahí el fiscal era Juan Gómez, la doctora Adriana de los Santos, y el Frente Amplio seguía gobernando. El Frente Amplio seguía gobernando, ya no era Vázquez, pero era Mujica. La ilegalidad rompía los ojos. Archivar no podemos. Se había dado el mamarracho de López Mena, que había arreglado con Mujica, que en el avión, cuando estaba de viaje, ya dijo que sabía cómo salía el remate, es decir, ya sabía la conspiración. Había formado parte él también de la conspiración. Se metía Mujica en la conspiración. Pluna. Claro, el juez y el fiscal, yo me pongo en los zapatos de ellos. Con un pueblo que además, pese a las denuncias, había ratificado su confianza en el fraude amplio, sin respaldo ninguno, de nadie, con el PIT-CNT en contra, porque es una agencia del gobierno. Yo los entiendo. No se la podían jugar. El pueblo no estaba arropando a los funcionarios. Y usted como juez, como fiscal, en esa época ganaba 100.000 pesos por mes. Ya son individuos cincuentones. Pierden el cargo, tienen que salir a lucharla, como le tocó al doctor Viana, salir a pelearla. Es difícil procesar a gente que tiene poder en ese mismo momento. Es difícil procesar a un presidente de la República. Pero las pruebas estaban. ¿Qué se inventa entonces por parte de la justicia? Tenemos que procesar a los privados y dejar afuera al gobierno. Es difícil, pero lo tenemos que hacer. Se tipifica estafa. ¿Qué significa estafa? Significa que el imputado, que el delincuente, logró incidir sobre el psiquismo del damnificado, induciéndole en error, manipulando con estratagemas, con ardid, con engaños, de forma tal de que el individuo se equivoca y conforma un falso juicio sobre la realidad. Normalmente las estafas se dan en los individuos jóvenes, inmaduros, en los ancianos que ya tienen dificultades en el razonamiento, en gente con escasa preparación, es decir, que ha perdido, en definitiva, capacidad de abstracción. No en un gobierno. Ahora, yo le pregunto, ¿al Toto Rossi engañarlo? Difícil, ¿no? ¿A Astori engañarlo? Difícil, ¿no? ¿A Vázquez engañarlo? Difícil para Sagitario. Pero por si fuera poco, supongamos que estos 3 muchachos son fácilmente engañables, lo cual resulta difícil. Está toda la jurídica de la presidencia, está toda la jurídica de Pluna, está toda la jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está toda la jurídica de la OPP. Los abogados de la OPP, los abogados del Ministerio de Transporte, los contadores, los informes que se hicieron, eran todos en contra. No, amigos, no fue una estafa. Fue un negocio ilegal entre Lidgate, Astori, Rossi y Vázquez. Y punto. La justicia, hablando en términos criollos, no le dio la nafta. Se arrugó. Y yo los entiendo. Está correcto que se hayan arrugado, porque si llegan a procesarlo, si llegan a pedir juicio político, porque tienen que transitar por la parte del juicio político, perdían el puesto. Adriana estaba en Pueblito Sequeira y Juan Gómez estaba en Bella Unión administrando justicia. ¿Está claro?
Entonces... ¿Pero la justicia no es independiente? No, eso es un cuento. Yo no voy a decir chino, es un cuento criollo. Entonces, ¿qué pasa con las denuncias de Salle? Lo que les acabo de describir, que es irrefutable. Los que nos están mirando pueden pensar que se engaña el Estado en una contratación que además arranca violando la transparencia, la igualdad, la competencia y el procedimiento que establece la Constitución y la ley. ¿No saben el presidente, el ministro de Economía y el ministro de Transporte que tienen que transitar por la licitación pública internacional? Por favor, rompe los ojos. Mi denuncia era plenamente fundada en el 2007. Acontece que no teníamos una justicia independiente y valiente. Y no se trata de un viejo loco. Se trata de un abogado penalista. Se trata de un individuo que trabajó en la Fiscalía del Crimen mucho tiempo, que hace denuncias fundadas, que lleva las pruebas al juzgado, pero choca con una maquinaria de impunidad, que fue perfeccionada, que llegó al extremo de convertirse en un golpe de Estado técnico por eliminación del Poder Judicial como poder controlador, que es lo que estamos viviendo en este momento. Una dictadura, porque se eliminó al Poder Judicial. Se eliminó sustancialmente. La cáscara, la apariencia, permanece. Y ahí está la inteligencia, y por eso el término golpe de Estado técnico, porque se utiliza la técnica legislativa, la técnica jurídica para mantener la apariencia, cuando en realidad no hay sustancia. Vamos a hablar de su... Ya hablamos bastante del fraude amplio, como le dice usted. Vamos a hablar de su candidatura, su propuesta de ser candidato a presidente. Usted dijo en un momento: en lo que sí voy a ser claro es en lo siguiente: en caso de que decida entrar al sistema político, es lisa y llanamente entrar al chiquero, es ensuciarse, es entrar al sistema que acabo de criticar, que es el de la gobernanza. Correcto. ¿Usted está consciente de que está en el chiquero? Estoy consciente que estoy en el chiquero, o por lo menos estoy consciente que estoy merodeando el chiquero. Pero ya las sustancias propias del chiquero están alrededor del mismo, y por lo tanto uno ya comienza a darse cuenta de esas características. Tratamos en lo posible, sin lugar a duda, de mantenernos lo más impolutamente que nuestras fuerzas nos den. Pero créame que la partidocracia, que la actividad política partidaria es verdaderamente muy, pero muy sucia. Es sucia, llena de traiciones, de oportunismo, de estrategias, de manipulaciones. Yo tengo otra afirmación que es mucho más categórica, que usted la tiene escrita, que es la que yo digo, que cuando me vean candidato... Sí, acá dice, usted dijo también en una entrevista... Dígala, a ver. Y hay otra cosa también importante. En el actual sistema electoral el apoyo financiero es fundamental. Correcto. Y si en algún momento el doctor Salle tiene una muy buena campaña electoral, es porque el doctor Salle lo está bancando una corporación. El doctor Salle dejó de ser libre, dejó de ser un hombre sin condicionamiento. ¿Esto pasó? No. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo una muy buena campaña, porque no tengo un peso partido por la mitad. Yo le comenté fuera de cámara que ya tuvimos propuestas de financiación. Tuvimos propuestas de financiación por el narcotráfico. Nosotros seguimos sin tener un solo peso. Seguimos haciendo una campaña impoluta. Dijimos no. Señores, el narcotráfico es una actividad maligna, pero es una actividad fundamentalmente financiera. En el narcotráfico, las ganancias convergen en el sistema financiero internacional. No hay instituciones más criminales que los banqueros, que los bancos. Es donde llega el dinero de la droga. Es el último y el más elevado peldaño de la escalera de la criminalidad del narcotráfico. El narcotráfico liquida vidas. Yo tengo
en lo personal, 3 vidas por las cuales estoy dispuesto a entregar la mía, que hablamos de ellos cuando comenzó la entrevista. Por lo tanto, que quede muy claro, voy a seguir en campaña electoral haciéndola de forma muy austera. Vamos a un corte y ya estamos con su propuesta para el nuevo gobierno. Continuamos del Puerto Mercado Hotel con el doctor Salle y bueno, ahora vamos a hablar hablamos por qué ingresó a la política y vamos a hablar de sus lineamientos y hay una palabra acá que está hasta difícil para decirla, reconstitucionalizar. Bien. ¿Qué significa reconstitucionalizar? Si usted tiene una asociación para delinquir enquistada en el poder, si esa asociación para delinquir logró, con la complicidad de la falsa oposición, crear una maquinaria de impunidad, avasallando la Constitución, confiscándole poder al Poder Judicial de manera tal de prácticamente eliminarlo sustancialmente y solamente dejarle una existencia formal, eso es la creación de la Fiscalía General de la Nación, conjuntamente con el nuevo Código del Proceso Penal, ese combo legislativo que termina pergeñando, generando la maquinaria de impunidad que dirige el presidente de la República. El fiscal general es el presidente del directorio único de un servicio descentralizado que por imperio de lo dispuesto en el artículo 197 y 198 está sometido a la tutela administrativa, a la jerarquía del presidente de la República. Entonces el presidente de la República está en condiciones no solo de darle órdenes al fiscal general, sino de revocar las órdenes que dé el fiscal general. Al mismo tiempo, se generó una legislación, todo esto con el Frente Amplio proponiendo, el fraude amplio proponiendo, y los partidos de la falsa oposición votando a favor, se estableció el poder de directivas del fiscal general sobre cada fiscal, de forma tal de eliminar la independencia técnica. Los fiscales ya no tienen independencia técnica, reciben directivas. Algunas directivas son libros, son verdaderos códigos de actuación. Eliminación del Poder Judicial, creación de una maquinaria de impunidad. Eso es la destrucción del Estado de Derecho. Eso es la destrucción de la democracia. Eso es la destrucción de la República. Esa es la creación de un feudo cuyo señor feudal es el doctor Vázquez. Entonces, lo primero que tiene que hacer un gobierno democrático, republicano, que quiere el imperio del Estado de Derecho constitucional, es un proceso de reconstitucionalización. Es derogar todas las leyes que criminalmente atentaron contra la democracia, la república, la soberanía y, por supuesto, la tripartición de poder, la independencia de poderes. Ese es, entonces, un objetivo primario, fundamental. Tenemos otro, tal vez prioritario. Sí, acá dice, hay que tener un país en orden y tranquilidad. Los uruguayos tienen derecho a vivir en paz. Por supuesto. Pero hay los derechos, los uruguayos tienen derecho a vivir. No solo en paz, a vivir. Primero a vivir. Nosotros tenemos una primera propuesta de gobierno, un plan de gobierno, que tiene una prioridad: la vida. El gobierno genocida del doctor Vázquez ha puesto en peligro la vida de mis nietos y de las futuras generaciones, los nietos, los hijos de ustedes e incluso las futuras generaciones que están por nacer. Si tenemos un gobierno que ha actuado con ese nivel de perversidad, la primera propuesta, la primera preocupación del futuro gobernante es revertir esos actos genocidas. El acto genocida es la entrega clandestina, secreta, criminal que hizo Vázquez del agua dulce del Uruguay, del acuífero guaraní, del río Negro. Entonces, esa es una propuesta de orden económica.
Si no hay vida, no hay inflación, no hay devaluación, no hay ningún tipo de fenómeno, no hay desempleo, no hay vida. Por lo tanto, cuando se nos dice, ¿cuál es su propuesta económica? La vida. Primero, salvar la vida. ¿Cómo se está perjudicando a la vida con el contrato coimero ROU-UPM, con el contrato criminal ROU-UPM, con el contrato genocida ROU-UPM? Lo primero que tenemos que hacer entonces es la declaración de nulidad y la investigación penal de todos los involucrados en ese contrato verdaderamente mefistofélico. Primer tema. Allí entonces estamos salvando vidas y estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de seguridad. La seguridad de tener agua dulce, limpia, pura para poder consumirla y satisfacer los requerimientos, no solamente de los seres humanos, de todas las especies. Primera gran propuesta. No la tiene ningún partido político. No la tiene ningún partido político. En este momento el único partido que dice eso, que yo sepa, capaz que estoy cometiendo una injusticia, puede haber algún partido que todavía no se haya expedido, pero los partidos con representación parlamentaria, ninguno ha dicho esto. ¿Ah? Esa es la vital diferencia, la ontológica diferencia que tenemos con esos partidos. Segundo tema, después que salvamos la vida, después que salvamos el agua dulce, después que decimos tenemos asegurada la vida con el agua dulce, pero la tenemos amenazada. La tenemos amenazada por dos pinzas, la criminalidad de guante blanco, la criminalidad empresarial gubernamental, la criminalidad de los banqueros, de los narcotraficantes actuando con el gobierno, y por otro lado la criminalidad común, matando uruguayos a razón de uno cada 23 horas. Yo creo que ahora ya podemos hablar de uno cada 17 horas. Tenemos que atacar ese tema. Ese tema es producto del modelo económico. Producto de un modelo que se viene desarrollando a lo largo del tiempo y que el Frente Amplio, el Fraude Amplio, profundizó. Tenemos un problema de modelo. Tenemos un problema de causas, que son causas profundas de orden económico, social, cultural, hasta yo diría biológicos. Acaba de dar un diagnóstico, un grado 5 de neuropediatría, el doctor González, diciendo que los primeros 1000 días de nacimiento de las criaturas son fundamentales porque desde el punto de vista neurológico está en pleno proceso de formación, de reproducción de las neuronas, y aquellas que no se utilizan, aquellas que no se estimulan debidamente, que es lo que sucede en los ámbitos marginales, donde no se estimula al niño, se produce lo que se llama la poda neuronal, que es una poda permanente, es una poda irreversible. Fíjense a dónde hemos llegado en el análisis y estudio de los factores etiológicos causales de la criminalidad. Pero esos factores etiológicos causales de la criminalidad requieren mucho tiempo para ser atacados, para ser eliminados. Ahora bien, la gente pide ahora la seguridad, en este momento. Eso es lo que se llama el abordaje sobre los efectos. El abordaje efectista. Y tenemos que hacer un abordaje efectista. No podemos permanecer en lo que nosotros denominamos terrorismo de Estado por omisión. Terrorismo de Estado por omisión, porque el presidente de la República tiene, por imperio del artículo 168, numeral primero, el deber de asegurar orden y tranquilidad a la población. Un estadio mucho más exigente por parte del constituyente que la seguridad misma. Es el contexto. No lo ha hecho. No lo ha hecho porque no ha querido utilizar las medidas que el propio constituyente establece en ese mismo artículo 168. Vamos entonces al análisis del problema de los efectos, el ataque, el abordaje inmediato que como presidente de la República haría del problema de la criminalidad. Tengo la Constitución de mi lado, artículo 168, numeral 17, medidas prontas de seguridad, instituto democrático debidamente controlado por el Poder Legislativo. Implantación de las medidas de seguridad que suponen una afectación de las garantías del ciudadano. Estamos en una guerra fratricida. El Estado precisa enfrentar esa situación de conmoción, como dice el constituyente. No vacilaremos en recurrir a los elementos constitucionales y legales, ¿verdad? Y a los recursos humanos
que tiene el Estado, a todos los recursos humanos para la seguridad. Cuando digo eso, me refiero a todas las Fuerzas Armadas, Policía, Ejército, Armada, Aeronáutica, Ministerio del Interior, todo al servicio de la seguridad, para ese abordaje inmediato. Tenemos también todo el capital humano, los recursos humanos para el abordaje de la criminalidad de guante blanco, la criminalidad banquera, un ejército de abogados, contadores, escribanos, para meternos en los bancos, a investigarlos, en las corporaciones, ¿verdad? En todas esas empresas que hoy son impunes. Con nosotros no hay impunidad. Al mismo tiempo que podemos armar un campamento policial o militar en un barrio periférico para darle seguridad a la empleada que sale a trabajar a las 5 de la mañana o al estudiante que regresa a las 8 o 10 de la noche, armaremos también un ejército de profesionales para meternos en los bancos, en los grandes estudios jurídicos, en los grandes estudios contables, ¿verdad? E incluso, si es necesario, allanamientos en las corporaciones. No nos temblaría la mano para pedir un allanamiento o una interceptación telefónica de UPM, por ejemplo, o de los banqueros que lograron una ley inconstitucional de esclavitud financiera, como es la ley 19.210, sancionada por el nefasto Mujica, aquel que decía de la liberación nacional, pero nos entregó a las fauces de los criminales banqueros. Entonces, el problema de la criminalidad, por ese atenazamiento que sufre el pueblo, tiene dos ámbitos: el ámbito marginal, periférico, lo que llamamos la lumpendelincuencia, y por otro lado tenemos la delincuencia gubernamental empresarial. Tenemos que enfrentar los dos, las dos pinzas del problema, ¿verdad?, del atenazamiento. Lo haremos. En esta que usted dice de la criminalidad, ¿también tiene que ver la educación? Sí, absolutamente. Pero con el tema de educación estamos en el otro aspecto, en el análisis de los factores causales, etiológicos. En esos tenemos que marcar tendencia, tenemos que cambiar la tendencia. La tendencia es fundamentalmente hacia la educación, pero no solamente una educación referida al individuo en época de educando. Nos estamos refiriendo también a la educación de los padres que vienen sufriendo un proceso de lumpenización, de degradación. Lo que vive el Uruguay no es crisis, lo que vive el Uruguay es degradación. Entonces, revertir la degradación lleva mucho más tiempo que el proceso por el cual se llegó a ese estado de situación. Es más fácil caer que levantarse. Entonces, sería una falsedad, sería una manipulación, una falta de respeto al intelecto de los amigos que nos están viendo, decir que los factores causales de la criminalidad los podemos cambiar en un periodo de gobierno. Podemos cambiar la tendencia. Yo siempre pongo el ejemplo del transatlántico, porque además lo viví. El transatlántico tiene movimientos muy lentos, sobre todo cuando tiene que hacer operaciones importantes de cambio, de rumbo. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que la vida del país es como el desplazamiento de un transatlántico, sobre todo cuando llega a puerto. Son movimientos muy lentos, son movimientos que demoran en realizarse. Usted puede cambiar tendencias. Nosotros lo que le decimos, para ser sinceros, vamos a cambiar tendencias. Pero además tenemos otro problema, que es el siguiente. El gobernante del Uruguay, el gobernante de Inglaterra, de Francia, de Bangladesh, de India, de China, está profundamente condicionado. Ustedes no crean que Xi Jinping, Trump, Macron, Theresa May, son los que cambian la política. No, no. Hay un poder fáctico, hay un poder real, el poder de la élite. Estos son operadores. Estos son meros empleados. El margen de acción que tienen es muy limitado. Ahora, en los países subdesarrollados, si en las potencias occidentales es limitado, en los países subdesarrollados, en las colonias, en los países periféricos, reprimarizados, empobrecidos, endeudados, controlados, condicionados,
ese margen de operación es mucho más estrecho. Cualquiera sea el presidente. Llega el doctor Saya a la presidencia de la República e inmediatamente vendrá una misión del Fondo Monetario Internacional, otra del Banco Mundial, quizás venga un agente de la Reserva Federal, quizás venga un empleado del Banco Interamericano, el Banco Internacional de Pagos, el BPI, con sede en Basilea. Vienen las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, Fitch y otras, y me dicen: Salle, usted debe, y debe mucho. Es como el chiste que nos contábamos fuera de micrófono, cuando le dice el asistente al presidente por el charco que está en el aeropuerto cuando va a recibir al del Fondo Monetario Internacional, y le advierte y le dice los pantalones, refiriéndose a que no se mojaran los pantalones, y el presidente le dice al secretario: tanto le debemos. Es así, es así. Cuando llegan las agencias calificadoras de riesgo, cuando llegan estos sabuesos internacionales de los banqueros, de los fondos de inversión, vienen a exigir resultados. Y cuando vienen a exigir resultados, y usted no tiene esos resultados, y lejos de poderle dar resultados, es decir, de darle dinero, le tiene que decir: les tengo que pedir prestado para pagarle los intereses de lo que le pedí antes. Le dice: bueno, sí, pero, a ver, ustedes tienen agua dulce, es un recurso natural escaso a nivel planetario, solamente el 2% del agua del planeta es dulce, así que vamos a tener que, de alguna manera, este recurso facilitarlo a nuestras corporaciones, a nuestra élite, a nuestros patrones, en definitiva. ¿Me da cuenta? Después nos van a decir: mire, el grado inversor depende de que usted devalúe, no devalúe, genere determinado tipo de industrias, no genere estas otras industrias porque compiten con nuestras corporaciones a nivel internacional. Ustedes tienen que dedicarse a la producción de materia prima, no pueden industrializarse mucho, pero así es. Nos asignan lo que se llama asignación de rol internacional. Eso le va a pasar. Lo que usted no quiere decir es que el próximo gobierno, sea cual sea, tiene que hacer un ajuste. Bueno, no podemos seguir viviendo de prestado. No podemos seguir viviendo de prestado. Tuvimos un gobierno de viejos perversos irresponsables que viajaron en el tiempo, le confiscaron el dinero del 2050, lo trajeron al 2017, 18 y realizaron una actividad orgiástica de despilfarro, de corrupción, de enriquecimiento personal. Entonces, nosotros con la lucha contra la corrupción tenemos un margen de dinero importante para tratar de ir rompiendo cadenas, de ir rompiendo condicionamiento, pero no se rompen de un día para el otro. Por lo tanto, nosotros podemos marcar tendencia, nosotros podemos decirle de aquí en adelante a los inversores: nosotros vamos a recibir inversiones éticas, donde usted gane como empresario, pero que no supongan un contrato de prostitución de la nación, como es el contrato ROU-UPM. El contrato ROU-UPM es un contrato de Estado prostituto. Entonces, como presidente podemos decirle: contratos de Estados prostitutos jamás. Podemos llegar a entender que la inversión requiera determinada rentabilidad ética, que sea beneficioso para el capitalista, pero que al mismo tiempo beneficie al país. No que vengan a sacar, no que vengan a esquilmar, a expoliar abusivamente al Uruguay, como lo hace el contrato ROU-UPM firmado por los agentes inconstitucionalmente que designó el doctor Vázquez. En ese sentido, si usted dice que puede hacer todo eso con las corporaciones y todo, ¿podría dar más dinero para la gente? Absolutamente. El salario, aumentar el salario, que la gente no tenga esa poca movilidad para absolutamente, vivir. Absolutamente. En ese caso, ¿el IRPF? El IRPF está puesto por la élite y nos permite un margen, nos permite decir: esta gente con este nivel de ingreso, bajo ninguna circunstancia puede pagar IRPF.
queda exonerada del IRPF, lo cual inmediatamente significa que los de mayores ingresos obviamente van a pagar más. Obviamente van a pagar más, de eso se trata. No se trata de igualdad, no se trata de igualdad. Ya vimos que el criterio igualitarista a nivel planetario fracasó. No podemos chocar dos veces con la misma piedra, pero sí podemos buscar una equidad, un sistema equitativo, hacer operaciones importantes de cambio, de rumbo. Entonces nosotros tenemos que tener presente que la vida del país es como el desplazamiento de un transatlántico, sobre todo cuando llega a puerto. Son movimientos muy lentos, son movimientos que demoran en realizarse. Usted puede cambiar tendencias. Nosotros lo que le decimos, para ser sinceros, vamos a cambiar tendencias. Pero además tenemos otro problema, que es el siguiente. El gobernante del Uruguay, el gobernante de Inglaterra, de Francia, de Bangladesh, de India, de China, está profundamente condicionado. Ustedes no crean que Xi Jinping, Trump, Macron, Theresa May, son los que cambian la política. No, no. Hay un poder fáctico, hay un poder real, el poder de la élite. Estos son operadores. Estos son meros empleados. El margen de acción que tienen es muy limitado. Ahora, en los países subdesarrollados, si en las potencias occidentales es limitado, en los países subdesarrollados, en las colonias, en los países periféricos, reprimarizados, empobrecidos, endeudados, controlados, condicionados, ese margen de operación es mucho más estrecho. Cualquiera sea el presidente. Llega el doctor Saya a la presidencia de la República e inmediatamente vendrá una misión del Fondo Monetario Internacional, otra del Banco Mundial, quizás venga un agente de la Reserva Federal, quizás venga un empleado del Banco el Banco Internacional de Pagos, el BPI, con sede en Basilea. Vienen las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, Fitch y otras, y me dicen: Salle, usted debe, y debe mucho. Es como el chiste que nos contábamos fuera de micrófono, cuando le dice el asistente al presidente por el charco que está en el aeropuerto cuando va a recibir al del Fondo Monetario Internacional, y le advierte y le dice los pantalones, refiriéndose a que no se mojaran los pantalones, y el presidente le dice al secretario: tanto le debemos. Es así, es así. Cuando llegan las agencias calificadoras de riesgo, cuando llegan estos sabuesos internacionales de los banqueros, de los fondos de inversión, vienen a exigir resultados. Y cuando vienen a exigir resultados, y usted no tiene esos resultados, y lejos de poderle dar resultados, es decir, de darle dinero, le tiene que decir: les tengo que pedir prestado para pagarle los intereses de lo que le pedí antes. Le dice: bueno, sí, pero, a ver, ustedes tienen agua dulce, es un recurso natural escaso a nivel planetario, solamente el 2% del agua del planeta es dulce, así que vamos a tener que, de alguna manera, este recurso facilitarlo a nuestras corporaciones, a nuestra élite, a nuestros patrones, en definitiva. ¿Se da cuenta? Después nos van a decir: mire, el grado inversor depende de que usted devalúe, no devalúe, genere determinado tipo de industrias, no genere estas otras industrias porque compiten con nuestras corporaciones a nivel internacional. Ustedes tienen que dedicarse a la producción de materia prima, no pueden industrializarse mucho, pero así es. Nos asignan lo que se llama asignación de rol internacional. Eso le va a pasar. Lo que usted nos quiere decir es que el próximo gobierno, sea cual sea, tiene que hacer un ajuste. Bueno, no podemos seguir viviendo de prestado. No podemos seguir viviendo de prestado. Tuvimos un gobierno de viejos perversos irresponsables que viajaron en el tiempo, le confiscaron el dinero del 2050, lo trajeron al 2017, 18 y realizaron una actividad orgiástica de despilfarro.
de corrupción, de enriquecimiento personal. Entonces, nosotros con la lucha contra la corrupción tenemos un margen de dinero importante para tratar de ir rompiendo cadenas, de ir rompiendo condicionamiento, pero no se rompen de un día para el otro. Por lo tanto, nosotros podemos marcar tendencia, nosotros podemos decirle de aquí en adelante a los inversores, nosotros vamos a recibir inversiones éticas, donde usted gane como empresario, pero que no supongan un contrato de prostitución de la nación, como es el contrato ROU-UPM. El contrato ROU-UPM es un contrato de Estado prostituto. Entonces, como presidente podemos decirle, contratos de Estados prostitutos jamás. Podemos llegar a entender que la inversión requiera determinada rentabilidad ética, que sea beneficioso para el capitalista, pero que al mismo tiempo beneficie al país. No que vengan a sacar, no que vengan a esquilmar, a expoliar abusivamente al Uruguay, como lo hace el contrato ROU-UPM firmado por los agentes inconstitucionalmente que designó el doctor Vázquez. En ese sentido, si usted dice que puede hacer todo eso con las corporaciones y todo, ¿podría dar más dinero para la gente? Absolutamente. El salario, aumentar el salario, que la gente no tenga esa poca movilidad para vivir. Absolutamente. En ese caso, ¿el IRPF? El IRPF está puesto por la élite y nos permite un margen, nos permite decir, esta gente con este nivel de ingreso, bajo ninguna circunstancia puede pagar IRPF. Queda exonerada del IRPF. Lo cual inmediatamente significa que los de mayores ingresos obviamente van a pagar más. Obviamente van a pagar más. De eso se trata. No se trata de igualdad. No se trata de igualdad. Ya vimos que el criterio igualitarista a nivel planetario fracasó. No podemos chocar dos veces con la misma piedra. Pero sí podemos buscar una equidad, un sistema equitativo. Y a eso nos enfocamos. Esa es la tendencia, buscar la equidad. Cuando desde el campo se dice, necesitamos más rentabilidad, yo estoy de acuerdo. Pero en la medida que ustedes tengan más rentabilidad, tendrán que generar más empleo. Y en la medida que generen más empleo, vamos a tener más gente apartada de los elementos nefastos que son verdadero caldo de cultivo de la criminalidad, por ejemplo. Y entonces tal vez se gaste menos, el empresario gaste menos en seguridad, porque si nosotros miramos los presupuestos tanto del Estado como de los particulares en materia de seguridad, vemos que hay un verdadero despilfarro o un gasto excesivo producto precisamente de esa situación de lumpenización que fomenta, que es caldo de cultivo para la criminalidad. Uno ha tenido oportunidad de viajar y ha ido por sociedades que en materia de criminalidad están en los estándares más bajos del mundo, pero porque el nivel de vida es muy bueno y es fundamentalmente equitativo. Yo tuve oportunidad de conocer Suecia, Finlandia, Holanda. Estuve inclusive en los países ex Unión Soviética, Estonia, Letonia, Lituania, que con mucha ayuda exterior de la OTAN, ¿verdad?, han sido europeizados y tienen un muy buen nivel de vida y la criminalidad es muy baja. Entonces, de esa manera podemos ir atacando los factores etiológicos de la criminalidad, los factores causales de la criminalidad. Que este discurso no es mío, es el discurso de la izquierda, de la década del 60, 70. Yo recuerdo estudiar, ¿verdad?, autores como Lola Anillar de Castro, venezolana, que hacía precisamente un análisis criminológico de la pobreza y la lumpenización como principal factor de generación criminal, factor etiológico, criminógeno. Para finalizar, un mensaje final para la gente. ¿Por qué votar o por qué
Salle tiene que ser presidente. Por la vida. Votar a Salle por la vida suya, por la vida de las especies, por la vida de las futuras generaciones. Salle es el que propone priorizar la vida ante que nada. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa de Las Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias por estar ahí.